Ya. Buenas noches. Buenas noches. Sin que haya entrado y lo sigue corrió con los mismos. ¿Algún tema que tengáis preparado? Sago. Hombre, Sago ha trabajado. Mira qué largo. A ver. Desde el lunes, ordenar, desechando lo que se anexiona de otros egos, compilando, integrando, armonizar relaciones difíciles, como en el resto de las cosas, sobra casi todo. Lo que resta ya es para dedicarle energías, llegar a estar de acuerdo en esto. Hecho. Karma causal condicionado, dependencias. Solo ha entrado. Hombre, Sobo. En los días próximos podéis conectar con para ver el zazen, para estudiar lo que digo en el Kusen, que ya está hecho. Yo también voy a conectar, a ver si aprendo algo. Estamos buscando ayuda para localizar un programa como este de Dindin, pero con la imagen grande, con una imagen mayor, porque la nueva cámara que tenemos funciona muy bien y toda la pantalla lo ocupa. Si alguno de vosotros conoce algún programa que aumente el tamaño de esta imagen que veis tan pequeñita, pues se lo comunicáis a Kubyo o a Soken. Bueno, Paco Gas. vamos a hablar algo de la ineficacia del ego. Y superada esa ineficacia, de liberación y emancipación. Solo unas pinceladas. Algunos estáis preocupados porque los pensamientos os perturban bastante. Bueno, hay que saber que no se pueden neutralizar todos los pensamientos egóticos, pero lo que sí se puede hacer es vaciar al ego de poder, de energía. Es decir, que habiendo entendido lo que es el ego, lo de couple cadena, etc., y continuando observándole, podemos cortarle, es decir, ejercitar el desapego sin necesidad de luchar. Es decir, no darle cancha, no darle cuerda. Y de esa manera, aunque aparezcan pensamientos, se convierten en un asunto automático. No tienen fuerza.
La mente superficial es eso. La podemos conectar a la energía cuando la necesitamos. Es decir, podemos remover la memoria y echar mano de conocimientos que nos permitan actuar con eficacia, pero mantener desconectado el poder del ego, del dictador, es decir, del que interpreta. De manera que los conocimientos son útiles, y lo inútil y destructivo es creer que nuestro ego soy yo. Entonces, obedecer a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras ilusiones, es el error. Como pinchar ese globo practicando el desapego. Aunque haya pensamientos, no nos van a dirigir. Recuerdo que en la consulta oía con alguna frecuencia, no mucha, preguntar a la gente si podría llegar a hacer lo que piensa. Es decir, esa gente tenía pensamientos malévolos, destructivos, en relación con personas próximas o no. ¿Eso lo podrían llevar a efecto? Pues no. Cuando una persona ha visto, se ha hartado de ver a su ego, sabe que son pensamientos ineficaces. No puede pensar lo que quiera. Mejor dicho, lo que quiera la banda, lo que quiera la cinta, lo que quiera entre comillas, es decir, lo que aparece. Bueno, y si veo un cuchillo encima de la mesa y pienso que podría pinchar a alguien, pues tampoco, esos son miedos. Eso no pasa. De manera que ¿por qué sufrir por funcionamientos ineficaces de la conciencia superficial? En resumen, de esta manera, los pensamientos que son recuerdos o ilusiones condicionantes, pues ya no condicionan cuando pierden la fuerza. No condicionan los sentimientos, no condicionan los hechos. Esto es lo importante. Ejercer la libertad de nuestra naturaleza. A esto lo llamamos liberación, liberación del ego. Liberación del ego. Y a la liberación le sigue la emancipación. ¿Qué entender por emancipación? Pues actuar en libertad. Actuar en libertad y dignamente. ¿Qué es? ¿Cómo entender dignamente? Para entendernos, el buen uso de la libertad. ¿Y qué es el buen uso? Pues la práctica de los asuntos conducentes al despertar o a la profundización. Así queda ordenada la cosa. ¿Alguna pregunta? Animaros porque hoy tengo pocas chuletas. Vamos a acabar pronto. Y si durante este mes, pues el interés por estas charlas no crece, pues estoy pensando en convertirlo, en vez de 2 a la semana, en 1. Ya veremos. Así que venga, alguna cosa. No, sí, Cubio. El otro día, en una charla, se comparó a tener un hijo como a tenerlo en un zoo o un gueto.
que hay que distinguir entre deseos y necesidades. Por otro lado, recuerdo que hace un tiempo se comentó en la sangha el hecho de que Desimaru hubiera tenido unos 7 hijos. En ese momento se comentó algo así como que era algo que había hecho bien. ¿Se podría explicar esta aparente contradicción? No hay contradicción, ya sabéis que las contradicciones están en esa mente superficial. Actuar sobre la marcha, actuar sin pensar, pues es lo que en el Zen llamamos actuar bien. Acordaos de la cesta que puso para recoger la gotera aquel monje al que su maestro le felicitó. Eso es espontaneidad. Ahora, si reflexionamos un poco, y ahora esto tiene mucho que ver con algunas preguntas que se me hacen, como pidiéndome consejo, ¿no? Cosa que no puedo dar. Ya expliqué que uno tiene que aconsejarse a sí mismo, no hay otro que le pueda aconsejar. Lo que sí puedo hacer es una frase orientadora. Pues se me suele preguntar, ¿me convendría este trabajo más que este otro? O cambiar de sitio para vivir, o tener 5 hijos en vez de 1 o ninguno. Pues, depende de la necesidad que tengas de sufrimiento. Es decir, tú tienes ganas de complicarte la vida, ¿crees que eso te haría dar pasos hacia el despertar? Es que no estás convencido o convencida de que la vida es suficientemente dificultosa y sufriente. Pues venga, tú admite todo lo que tu ambición te proponga, todo lo que tu imaginación te proponga, pues hazlo. Ahora, la sensatez mira hacia la frugalidad, aspirar a poco, meterse en los mínimos líos posibles, y esto no es fácil de lograr, esta orientación. Por eso algunos pues hemos buscado en el budismo una sabiduría que no teníamos. A ver si se nos pegaba algo del Buda. Está más o menos explicado. Es decir, la gran aspiración es, que no es un proyecto exactamente, la gran aspiración es poderse aconsejar uno a sí mismo. Contestarse a sus preguntas, quizá dejarse de hacer preguntas o disminuirlas de una manera muy significativa, muy evidente. El practicante del Zen, lo entrecomillo, vive para el Zen, vive para seguir las enseñanzas de Buda. Hoy le preguntaba a uno, como he solido preguntar, ¿tú te crees budista? Pues ¿qué es un budista? Pues el que sigue las enseñanzas de Buda, ¿no? Pero el que las realiza, no el que las lee, las escucha, piensa sobre ellas, modifica esto o lo otro. No, es que su guía y su práctica, su vivir diario es las enseñanzas de Buda. La práctica realización. Práctica realización. Pero lo mismo que he dicho algunas veces, para uno poderse llamar ladrón tendría que estar robando las 24 horas del día y durante mucho tiempo. Bueno, pues ser budista es una expresión más del lenguaje convencional. No puedes estar practicando las 24 horas del día.
hay algún resquicio, alguna mancha, algún error. De manera que hablo en general, apreciablemente budistas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Francisco Gas. Cuando os encontréis con una contradicción aparente, es decir, dualismo, asuntos enfrentados, luego hablaremos de Nagarjuna y su vía media, que no sé si fue Aristóteles o Santa Teresa, esa que decía, pues en el punto medio está la virtud. No, la vía media de Buda, pues no es en el punto medio está la virtud, sino trascender los opuestos, ir más allá, librarse del dualismo. Los Inicubio Gaso. Y Ángela, ¿hay egos más fuertes que otros? Porque a mayor fuerza del ego, mayor la iluminación. Sí, así es. Eso, es cuestión de energía. Si la energía está dedicada al ego, pues débilmente, práctica débil del budismo. Ahora, si recuperas esa energía, la práctica será fuerte. ¿Qué? Pregunta por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué a mayor fuerza del ego, mayor la iluminación? Pues porque es cuestión de energía disponible o energía comprometida. Si la tienes comprometida en los esquemas egóticos, pues no hay para otra cosa. O sea, cuando decimos, es que no tengo tiempo de leer, de estudiar, de practicar el budismo, de escucharlas, pues eso es estar comprometido con tu ego. Eso es dependencia, eso es, pues, enajenación. Porque te crees que eso es verdad. Pero es la verdad de un ego, de un robot. Vale. Ángela. Así que róbale a tu ego la energía para dedicarla a la práctica. Vale, Gas. En resumen, se trata de armonizar energías, armonizar maneras de vivir, pero claro, admitiendo que somos defectuosos, pero esforzándonos todo lo que podamos, por la cuenta que nos trae, porque si no nos esforzamos, el resultado es que nuestra energía se la lleva el ego, nuestra naturaleza no se realiza y suficientemente y por lo tanto sufrimos. Nos quejamos, en fin, toda la cadena esa del samsara, tan neurótica ella, y con falsas soluciones detrás, ¿no? Compensaciones, en fin, no sé si es el libro número 7 o el 12, en el que hablo de las compensaciones, de las defensas del ego, repasarlo un poco, pero repasarlo buscando, pues esto me suena, esto parece que es mi sistema, el sistema de mi ego se compensa así y asao y asao. A ver, buscarlo. Ángela, cadena inconducente. Ángela piensa un poco menos y escucha un poco más. Gas. Tengo que recordarte, como lo hemos visto en varias ocasiones, que si uno escucha con todos los sentidos, toda la energía de que disponga, su nivel de conciencia se hace más profunda y los pensamientos no vienen. No están bombardeando constantemente tu corteza cerebral, pero parece que a ti te resulta difícil
profundizar y dejar atrás la cinta de los pensamientos. Se te ocurren cosas continuamente. Si las incorporases a tu práctica, pero probablemente no es así, es una curiosidad intelectual que es completamente inútil, o casi inútil. En resumen, gasto de energía, innecesario, fugas de energía. A ver, alguna cosa más. Alguien que se haya quedado con algo de lo que he dicho que le parezca práctico, es decir, para la práctica, para practicarlo, para seguir profundizando, que le haya llamado la atención, y, oh, esto es importante, me quedo con ello. ¿Qué? Sobre lo que le has contestado a Cuvió, algo que has dicho, lo de que lo que pretendemos es no meternos en líos, ¿no? No, yo creo que lo que pretendemos es meternos en líos. El ego sí. Pues eso. El ego sí. Porque creemos que esos objetivos propios del ego nos van a producir satisfacciones, felicidad, tal, soluciones. Mentira, falso. Y que sigue. Los que no queremos meternos en líos, ¿sí? Seguimos el camino budista. Sí. El camino de Buda. Sí, eso es lo que he dicho y eso es con lo que tú te quedas. Sí. Ya. Paco, ¿podría hablar sobre la atención? Atención. ¿Podrías leer mis libros? Sí. Pues ahí hablo muchas veces de la atención concentrada, de una gran energía, de la madre de la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Del aprendizaje, que es como una pistola, la atención. Depende de quién la tiene en la mano, pues funciona destructivamente o liberadoramente. Es un instrumento de los más poderosos que tiene el ser humano y todos los seres vivos. De muchos de los cuales no sabemos ni cómo funciona. Por ejemplo, de los vegetales, no sabemos si tienen o no tienen atención, sin embargo las ven venir. ¿Qué? Las tormentas, los vientos, la proximidad de los animales, lo ven. Están atentos, perciben, pero claro, no tiene la misma estructura que la nuestra. Y la manera más vital de la atención, pues es el estado de alerta al cual nos enseña a descubrir el budismo zen. En todas las disciplinas la atención juega un papel importante, pero en el budismo zen se ha desarrollado muy especialmente, como por ejemplo, pues con ese desarrollo de el tercer ojo, el ojo de Gen, del ver, constante, agudo, que llamamos estado de alerta sin esfuerzo. Estado de alerta. Estar abiertos, ver todo lo que está sucediendo sin fijarnos en nada concreto. Vuelvo a nombrar pues la visión global, la visión del paisaje.
Cada vez que nos detenemos en una cosa, que nos especializamos en algo, nos convertimos en idiotas para todo lo demás. El practicante del Zen está abierto y concentra la atención cuando es necesario, si no, la atención es hacia el todo. Y claro, esto no puedo explicarlo más porque hay que experimentarlo. Eso sí. La vía media es ir más allá. Hay momentos en la práctica que, a pesar de debatirse entre opuestos, con la práctica te acostumbras a que al final un solo camino se presenta. Ahora hablaremos un poco de la vía media. Madhyamika. Sin caer. En la charla anterior dijiste en relación con la percepción de la realidad que el punto de caramelo es anterior al aburrimiento. Es justo el momento anterior. Justo antes de aburrirte estás en el punto de caramelo, en el perfecto momento en el que la mente está abierta para el camino, para la realidad y cerrada para el ego. ¿Se entiende? ¿Hablabas de profundidad de la consciencia? No había terminado. Que no había terminado. A ver, entonces, cuando hablaba del punto de caramelo, ¿hablaba de la profundidad de la conciencia? Sí. Pregunta. Sí. Claro, hablaba de un paso más en la profundización de la conciencia, sí. Un paso más. Siempre es el mismo enfoque, ¿no? En el zazen, cuánto de esfuerzo, cuánto de atención, cuánto de tal, cuánto de intento de comprensión, cuánto intento de aprendizaje, cuánto... Hay que encontrar un equilibrio entre dejar y coger, dejar y dejar y seguir dejando. Y el ejemplo clásico es el del instrumento musical, que si aprietas mucho las cuerdas, pues se rompen y no haces música. Pero si las aprietas poco, pues entonces están flojas y tampoco hacen música. Hay un punto, ese punto que he llamado de caramelo, que hay que encontrar a base de tanteos, de experimentación. Por eso hay que ser tenaces, no excesivamente intensos, apasionados, porque nos cansamos pronto si somos apasionados. Es decir, es una carrera de fondo, es un interminable. Y las cosas, lo saben todos los practicantes, van apareciendo, sin prisas, en su momento justo. Es decir, ajustadito a la práctica, a la profundización, a la maduración, en el vientre sagrado. Os acordaréis de esa expresión muy antigua, el vientre sagrado de Buda, el vientre sagrado del zazen, de la práctica, del dharma, de la sangha, de la toma de refugio, etc. Más. ¿Qué había dicho Sosí? Que no sé si le he respondido. La vía media es ir más allá. Hay momentos en la práctica que, a pesar de debatirse entre opuestos, con la práctica te acostumbras a que al final un solo camino se presenta. Sí. Más cosas. Venga, que hay muchos oyentes y pocos participantes.
Dosing y Cuvier. Al parecer, los científicos han descubierto cómo los estorninos hacen esas figuras cuando van en bandadas. Cada estornino simplemente trata de armonizar con los que tiene alrededor, con los más cercanos. Cada uno ocupándose de lo que le rodea crean un todo armónico. Sí, en todas las agrupaciones se da ese caso, las bandadas de peces, los ñúes en emigración, los caribúes. Hay una atención global a todo lo que está sucediendo alrededor, sin olvidar los depredadores. Debería de darnos sana envidia el saber que los animales funcionan mejor que nosotros cuando estamos deformados, estamos fuera de la realidad, fuera de lo que está sucediendo. Sosín, sobre el estado de alerta sirve como referencia para la atención la de los perros. Para el estado de alerta, hombre, sí, los perros sí, aunque es un animal muy degenerado por el hombre, ¿no? Se ha adaptado tanto que ha perdido gran parte de sus facultades, especialmente esas del estado de alerta, pero sigue teniéndolas mucho más intensa que nosotros, ¿no? El perro de guarda pues está corrientemente con una mano encima de otra y casi en zazen, no está con las orejas tensas constantemente, ¿no? Sino en una atención semidormido. Bueno, me parece que una explicación más ejemplarizante sería la de que cada uno se ve a sí mismo en zazen, que es un estado de gran atención, pero a la vez de algo que es algo parecido al dormirse. No es así porque lo vemos por los electroencefalogramas. Es un estado de especial alerta, pero a la vez de abandono de las censuras superficiales. Por ejemplo, en algún libro mío lo nombro, estudios japoneses demostraron que el practicante avezao se le comparaba sus reacciones al de un grupo de meditadores de comienzo, a los que se les dejaba caer delante una serpiente o algo que lo parecía, y entonces el meditador experimentado lo veía y lo abandonaba inmediatamente. O una mujer desnuda o tal. Ocurría lo mismo. Y los principiantes pues se quedaban colgados de la serpiente del miedo o de la mujer desnuda y dándole vueltas a los pensamientos. Entonces ese estado de duerme-vela, que me recuerda también a ciertas ballenas capaces de dormir mientras nadan, porque son capaces de desconectar medio cerebro. Fijaos qué sofisticadísimo sistema de descanso. Vigilan con medio cerebro, el otro medio descansa. Y después, al contrario. Se dice de las liebres que duermen con un ojo abierto, etc. Pero hay ejemplos en la naturaleza asombrosos de ese duerme-vela, porque el individuo, el animal, es uno, pero sus dos mitades cerebrales, pues resulta que se vicarían, se compensan. Una toma las funciones de una parte de la otra. O lo vemos también en las hemorragias cerebrales, en los ictus, en las embolias, como después de cierto tiempo pues se recuperan
pues en muchos casos la totalidad de las funciones, aunque haya que aprender de nuevo algunas cosas. En fin, la sabiduría de nuestra naturaleza es asombrosa y no nos resistimos a pedir ayuda, a aprender de ella. Más. 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 Los oyentes no participantes, venga, haz el saltito hacia la superficie de la mente, alguna pregunta que os inquiete, curiosidad o no, y volvéis a zambulliros como cachalotes en otra profundidad de la consciencia. Todo esto tiene que llegar a realizarse con soltura, con precisión, con agilidad. Por eso os lo propongo como ejercicio. Acordaos del ejemplo que suelo poner del corcho, en el agua, en el mar. Hay que hacer un esfuerzo para profundizar, porque si no le haces, el corcho sube otra vez a la superficie. Pues hay que poder bajarle, dejarle subir, bajarle a otra profundidad, etc. Si hemos sido estudiantes alguna vez, pues nos acordaremos de las muchas horas que hemos dedicado al estudio atento, al aprendizaje. Bueno, y no se trataba de la vida, sino de la adquisición de instrumentos de menor categoría que esto de aprender a vivir. Pues el estudio y la práctica de la propia naturaleza no es extraño que exija energías, tiempo, dedicación, esfuerzo, concentración, etc. Pues, Gaso, ¿por qué duele tanto soltar? Concepciones, ideas, miedos, ¿tiene que ver con no ser? ¿Con la idea de la muerte? A ver, dímelo otra vez. Gaso, ¿por qué duele tanto soltar? Concepciones, ideas, miedos, ¿tiene que ver con no ser? ¿Con la idea de la muerte? Sí, todo está relacionado, pero básicamente creo que duele porque uno cree que su ego es yo mismo. Es decir, cuando estamos identificados con nuestro ego, no cedemos ni un milímetro. Es a muerte, pero no a vida. Sin embargo, cuando empezamos el camino, es a vida, no es a muerte. El desapego nos aleja de esas identificaciones y, como he explicado al principio, pues ese desapego va quitando energías a ese ego y, por lo tanto, a la identificación con los prejuicios, los miedos, los juicios, los proyectos y toda esa serie de cosas. Por eso lo llamamos a ese estado de enajenación mental egocentrismo. El centro es nuestro ego, pero con la práctica el centro es el cosmos. Entonces nosotros pasamos
Nosotros como egos pasamos a un ínfimo lugar y pasa a primer término las cosas, como suelo repetir, ¿eh? Cuando las cosas avanzan y el ego retrocede, hay iluminación. Pero si las cosas retroceden y el ego avanza, que es lo que tú has propuesto, pues hay falsedad. José, pero no sabemos nada de eso. Es el mismo, ¿no? Sí. Pero, es como saltar sin paracaídas. Claro, sí. Los paracaídas son otra cosa. En el aprendizaje de la profundidad son otra cosa, otro instrumento. No son paracaídas. O sea, no podemos traducir la realidad en términos o con los instrumentos de la irrealidad. ¿Comprendes? Es decir, si traducimos la nueva experiencia en términos de ego, pues estamos utilizando la ilusión para tratar de entender la realidad. Y eso es absurdo. ¿Comprendes? Sí, Gaso. Es una comprensión lógica la que tienes que realizar ahora. Y si practicas, pues será una comprensión natural. A eso en el Zen se llama convertirse en un búfalo, en una montaña, en un río. ¿Entiendes eso, José? Sí, Gaso. Por eso es necesario el maestro. El maestro te dice, ¡mu! ¿Lo has comprendido eso? Se ha quedado un poco chocado. No. Mu o mu. Oh, pirulí que te vi. No has entendido nada. Venga, otro. No hay otro. Se han acabado los otros. Bueno, pues vamos a ver, contestando a otro sobre el dolor. Un lector me dice que le interesa el budismo para evitar el sufrimiento. Pero, ¿y el dolor? Esta pregunta se ha repetido a lo largo de la historia del budismo pues miles, millones de veces. Y cierto maestro de la antigüedad, cuando le hicieron esa pregunta, pues contestó, busca un lugar donde no haga ni frío ni calor. Este lector hacía otra pregunta más referente a escoger entre un dolor mayor y uno menor, o evitarle. Se dice que Buda, en su peregrinar por las tierras del norte de la India, encontró a la orilla del río a un fakir que, resbalando por la superficie de las aguas, pasó a la otra orilla y le preguntó al Buda que qué le había parecido, a lo que el Buda le dijo, has empleado toda una vida
en aprender esto cuando el barquero te pasaba al otro lado por una sola moneda. ¿Se entiende? Sabo, es muy significativo. Sago, y si yo te dijera ahora, después de haber dicho tú eso, que no hay nada que tenga significación alguna, ¿qué sentirías? Observa, ¿qué sentirías? Dilo. Nada. No se sabe qué es eso. ¿Qué quieres decir con nada? Eso sí. No soy Sabo, pero siento frustración. Sabo. Que sin hacer virguerías para nada será. Que si hacer virguerías para nada será. Vamos a ver. Algo sobre el vacío que es oportuno en este momento. Hay 20 o 30 maneras de tratar de explicar el vacío. Por ejemplo, es lo incomprensible, a lo que llamamos la talidad. Lo incomprensible. Si yo digo nada, ante lo incomprensible, ¿qué puedes responder? Es la ausencia de cualquier significación o significado de las cosas y de las palabras. Es la impermanencia de todos los fenómenos y formas. Todas son destruidas, todas. Todos los fenómenos, todas las apariencias, todas las formas sufren el cambio. Otra es la ausencia de naturaleza propia o per se de ningún asunto, de ninguna cosa, de ningún ser. Ningún ser es por sí mismo. Todo es interdependencia. A ver, ante esas acotaciones del vacío, ante esos señalamientos del vacío, Nagarjuna, año 156 a 250, estudia el camino medio
marcado por el Buda cuando salió del estado de ascetismo que por muy poco no le condujo a la muerte. Y entonces el Buda dijo, después de recuperarse, dijo, para caminar por la vía hay que estar fuertes, es decir, hay que tener mucha energía. Y abandonó el ascetismo, que era la vía de los sabios del bosque de aquellos tiempos. Y lo había sido durante 3.000 o 4.000 años. Y hay que evitar los extremos. La vía media consiste en evitar los extremos. Antes hablé de Aristóteles o de Santa Teresa. Decían, en el punto medio está la virtud. No, eso es otra cosa. Evitar los extremismos, evitar los extremos que son los que hacen funcionar al ego. Entonces, Nagarjuna, que fue uno de los ilustradores del Mahayana, en su doctrina del vacío de Sunyata sostiene que todas las cosas son condicionadas, de modo que no es posible encontrar nada en el mundo que tenga una naturaleza propia. Como son condicionadas todas las cosas, unas dependen de otras, o de otras, o de otras y otras. Es decir, ninguna tiene naturaleza propia, en el sentido de exclusiva. Esa falta de naturaleza propia es lo que las convierte en vacías. Y es sobresaliente en esta doctrina que las palabras que la ponen de manifiesto se consideran a su vez vacías. Así que el discurso de la vacuidad es tan vacío como las cosas mismas. Así que vacío, señalo el dedo que señala la luna, pero no es la luna. Lo incomprensible, la talidad, la ausencia de cualquier significado, la impermanencia de todos los fenómenos, la ausencia de naturaleza propia, porque todo está condicionado. Por el lenguaje, nuestro ego se hipertrofia, se agiganta, se cree que es un gigante. Tras la experiencia del sufrimiento, el lenguaje se convierte en un área inestimable para volver a la postura justa a través del pensamiento lógico y los significados abiertos propios del budismo zen. Esta postura justa, ajustada, es la de la identidad con nuestra naturaleza, donde la mente superficial no puede entrar. Está más allá del lenguaje conceptual, incluso lógico. Es el campo inexplicable de la experiencia, de la experimentación. El pensamiento lógico se puede transmitir, pero la experiencia es intransmisible, porque es individual. Así que, ¿a santo de qué? Frustración. Habría de ser liberación, emancipación. ¿O es que somos algún alguien? Digo alguien, no alien, Alguien. Somos algún alguien. Alguien se ha creído que somos un alguien, que es un alguien.
Si se lo ha creído, pues entonces, claro, frustración, nada tiene significado. ¿Qué pintamos? ¿A qué dedicarse? ¿Qué misión tenemos en la vida? ¿Para qué hemos nacido? ¿A dónde vamos? ¿Todo eso por qué? ¿Para qué? Cuando Dogen volvió de China, su maestro, que era un Rinzai, le preguntó: ¿a qué has ido a China? Dijo: pues a aprender el auténtico Dharma. Dice él: ¿y para qué? Y Dogen dijo: pues para ayudar a los demás. Y su maestro dijo: ¿y para qué? Y Dogen no supo responder. O respondió con el silencio. Es decir, comprendió. La vía del Bodhisattva se encuentra precisamente en este punto. Es decir, aun comprendiendo el vacío experimentalmente, aun comprendiendo el silencio de Dogen, el Bodhisattva dice: no quiero el nirvana, no quiero la liberación total, me quedo con una parte de mis manchas mientras haya alguien a quien ayudar. Esa es la esencia del Mahayana respecto del Bodhisattva. ¿Qué tal? Y siguió: vacuidad, unificación, interdependencia. Francisco, el aprender a vivir, ¿se hace efectivo casi siempre por desilusión? ¿Por? ¿Desilusión? Casi siempre. Necesariamente. Y siguió: y una gran alegría. ¿Quién pregunta y quién quiere saber? Sagogas. ¿Sago dice solo Gaso o Gaso. quién pregunta y quién quiere saber? Pregunta y siguió. ¿Eh? Pregunta y siguió y luego Sago. ¿Qué pregunta y sería? Y una gran alegría. ¿Quién pregunta y quién quiere saber? El que no sabe, ¿verdad? No es francamente liberador descubrir que no solamente se nos cayó el sombrajo vía sufrimiento, sino que no hay sombrajos? ¿Que es una aspiración inútil? Es decir, ¿podemos comprender que no hay nada que comprender? Ay, 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 ay. Sosin. Sí, Gaso y Sampai. Y siguió. Sí, Sampai.
¿Y entonces qué hacemos si no hay nada que comprender? Sirio vivir gaso. Sago hacer, no hacer. Y nos damos cuenta de que hay que tener una gran fe en nuestra propia naturaleza, gran confianza, una comprensión profunda de nuestra propia naturaleza para que eso nos produzca alegría y todo un plan. Seguir al corazón, puede ser. Al corazón en el sentido japonés del término, sí. Sí. Kokoro, shin, es el espíritu, seguir al espíritu. Pero el espíritu es una palabra como otra cualquiera, una palabra más. ¿Qué es el espíritu? El espíritu en el Zen lo entendemos como la experiencia del camino, la experiencia de la profundización progresiva, de la práctica progresiva. Todo casa, todo casa, todo casa. Todo está interrelacionado. Uno, no dos, por ninguna parte dos. José. Gaso. ¿La alegría viene después o debe de ser parte de la práctica? Tú practica y lo comprobarás. ¿Qué más da que yo te responda una cosa? Si tú no la haces tuya, si no procede de tu propia experiencia, ¿no comprendes que es un autoengaño? Dejemos de hacernos preguntas, dejemos de elucubrar, pasemos a la práctica, pasemos a nadar, deja el libro de cómo se nada, a nadar, a freír el huevo. José, sí, gaso. Y Sirio ya me ha traído sus solas copias. José, ¿ves tú dónde tienen que caer las semillas? ¿Cuál es la buena tierra? ¿Dónde caen? Tú lo decías antes al hablar de sufrimientos. Cuando uno quiere salir de la frustración, de los sufrimientos, de todos esos líos, de las ambiciones, de todo lo descrito que corresponde al ego, eso es la tierra preparada donde las semillas del Dharma caen y por la práctica fructifican, germinan y llegan a dar sus frutos, fructifican. Algunos me están mandando
fotografías de sus caminos. Es decir, si habéis leído mis libros, sabéis lo que entendemos por los caminos del Zen. La pintura, la escultura, la huerta, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mandadme fotografías de o muestras de los caminos que estáis utilizando para la práctica, si queréis. Vamos con otra cosa. Paño de lágrimas. Todos sabemos qué es escuchar desgracias, desilusiones, frustraciones, traiciones, duelos, engaños, etc. Prestar el hombro es escuchar las protestas del ego, los sentimientos doblados, resentimientos, partidos, ennegrecidos. Quien presta el hombro se considera un amigo. No nos convertiríamos en amigos nuestros si mejor pensásemos en los asuntos de los que nos quejamos y así veríamos directamente a nuestro ego. No implica una ignorancia aguda quejarse. ¿A quién te quejas? Escribamos a los poderosos para que cambien las cosas, eso sí, a nuestro favor, que será en desfavor de otros. Que el universo entero se adecúe a mis deseos. Y los demás también, que también se adecúen a nuestros deseos. Y a ellos que les den. ¿No es pura ignorancia todo esto? Sentimentalismos que nos mantienen en la ignorancia. ¿No sería más sabio prevenir, desear menos, consumir menos, aspirar a menos? Convertirnos en autónomos, madurar, estudiar nuestro propio ego, trascenderle. Léeme quiénes hay. Pedro, Isirío, Marisa, Dosín, Icubió, Fui, Sabo, José, Suso, Ángela, Sinkai, Francisco, Sosín, Total. 15. Bueno. Sobó. Y Sobo. Y Marisa. Ya estaba Marisa. 16. Sinkai,
¿A qué dirección de correo electrónico se pueden mandar las fotos? ¿Eso qué? A ver. Este es un deseo. ¿Cómo me gustaría que transmitir esta experiencia fuese más fácil? Esta dificultad demuestra que es personal e intransferible, salvo que uno tenga mucha necesidad. Es una pregunta. Esta dificultad demuestra que es personal e intransferible, salvo que uno tenga mucha necesidad. Claro, necesariamente, ya lo ha dicho otro ahí. Es el final de algo. Aquí solíamos decir que cuando todo se acaba, algo empieza. Es decir, cuando se acaba la existencia, empieza la vida. Cuando se acaba el estilo egótico, por hartazgo de sufrimiento, porque hay una situación límite, por distintos motivos. Un día hemos dedicado algún comentario a que la propia naturaleza nos pone delante ese límite y nos abre la ventana adecuada para la búsqueda de lo que va a empezar, de lo que empieza, de lo que ya empezó. Un no a eso es un sí al otro. Un no al ego es un sí a la vida, un no a la existencia es un sí al cambio. No es fácil, ni tiene por qué ser fácil, identificar claramente si ese es nuestro caso. El caso de cada uno de nosotros, ¿no? Pero de todas maneras, el camino nos va a sacar de dudas. Si es que las tuviéramos. Hay quien no tiene dudas. Pero el que las tenga las va a solventar porque no va a ser capaz de seguir el camino. Se va a aburrir, se va a cansar, va a protestar, va a hacer juicios, va a opinar. Es decir, va a abandonar, va a descolgarse de la marcha que parecía que su naturaleza había comenzado. El ego da coletazos sutiles. Bueno,
unos comentarios sobre funerales. En el Zen la misma ceremonia se utiliza para el mechoncito del cogote que se deja sin afeitar el día de la ordenación, que tu maestro te cortará y un compañero te dirá que lo entierres debajo de una piedra o al pie de un árbol, como la última hoja del otoño. Igualmente, la misma ceremonia se hace el último día del año, se llama el Shoko, en que se entierra el pasado, el año pasado, y se da la bienvenida al nuevo. Y la misma ceremonia se celebra cuando un monje se extingue o un practicante, se le incinera y sus cenizas se echan al viento, al agua o a la tierra. Y en su homenaje se quema un puñado o varias pajillas de incienso, y en los 3 casos o los 4 pues se canta el Hanya Shingyo, el Sutra de la Gran Sabiduría. Y no hay más. Quiere decir, no hay más que hacer, ¿no? Funeral, extinción, no queja, no discusión, no importancia. ¿Alguna sugerencia? Sago emoción. Última chuletita. Recuerdos. Cuando tienes mucha edad y repasas tu existencia, hay demasiados sucesos cuyos detalles y hasta causas parecen coincidir, pero ninguna explicación, ni 20 o 40 explicaciones, satisfacen. Entonces sabes que todas las explicaciones eran subjetivas, es decir, solo coartadas explicaciones para uno mismo, a quien no convencen. Y es el momento en el que
deja de interesar hablar. Nada tiene reales explicaciones. Nada tiene significado. El croar de las ranas. ¿Queda algo por decir? En ese caso, hasta el viernes.